Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferrer, hasta aquí estamos hoy atiborradísimos de informaciones, ¿sí? Porque ayer no solo fue la semanal de Luis Abinader, sino también La Voz del Pueblo. Dice Leonel que es una especie de versión contraria a lo que hace el presidente de la República como partido de oposición, a lo que tiene derecho, y que me parece muy bien, porque yo creo que aquí cada cual tiene que asumir sus roles, sus papeles, sin perder la perspectiva, porque en el caso del expresidente de la República, yo siempre he dicho que Leonel Fernández tiene que pedirle muchos perdones a este país. Perdónenme a mí, los que yo sé que reaccionarían en contrario a lo que estoy diciendo, pero esto lo estoy diciendo por más de una razón. Primero, porque soy de las que entiende que Leonel tenía la responsabilidad de hacer un tránsito generacional en las formas de hacer política. Veníamos del caudillismo, veníamos de Juan Bosch, veníamos de Joaquín Balaguer. Posteriormente también estuvo el doctor José Francisco Peña Gómez, aunque no logró la presidencia de la República, pero era una generación que tenía que hacer un tránsito. ¿Y saben qué? Yo soy de las que piensa que nos falló. Y lo digo porque es mi generación. Fui alumna en la Universidad Autónoma de Santo Domingo del expresidente Leonel Fernández, pero no solo eso, nos falló porque nunca antes, señores, había habido una expresión tan grande de corrupción en el país como cuando comenzó o durante los gobiernos de Leonel Fernández. Terminamos con un déficit fiscal por las nubes. Creo que en ese momento eran los 144 mil millones. Ahora se habla de 115, déficit fiscal, que no es otra cosa más que lo que se consume por encima de lo que el país recibe. Entonces, escucharle hablar de corrupción, que me parece muy bien, pero hay que hacer el mea culpa definitivamente y reconocer: fallé, puedo tener propuestas distintas, pero no es de lo que quiero hablar. Quiero hablar del tema de la institucionalidad, que en el país siempre ha sido, yo digo que una especie de nudo gordiano para que nosotros podamos avanzar en la dirección correcta. Y digo esto porque dentro de todos los temas que tenemos, de lo dicho por Leonel en su semanal, de lo dicho por el presidente Luis Abinader también en la suya, propuestas de fusión, propuestas de eliminación de secretarías, ministerios fusionados, en fin, y las críticas hechas respecto a un caso de corrupción como Transcorp Latam, que lo amerita. Además de todo eso, es información en el día, cuando hablo de debilidades institucionales, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, que parecen y se están comportando como gatos boca arriba. Y nosotros tenemos una ley, que es la ley 311-14, y esa ley es la que obliga a que todos los funcionarios presenten su declaración jurada de bienes. Pero ha sido toda una locura respecto a esto. La Cámara de Cuentas, que advirtió hace unos días ya a los senadores y a los diputados, a los alcaldes, a los regidores, que no presenten su declaración y van a tener problemas. Pero estamos hablando de cuándo fue que se celebraron las elecciones congresuales y municipales. Estamos hablando desde hace 4 o 5 meses, donde todos los funcionarios saben que tienen que hacer su declaración jurada de bienes. Pero como aquí, a pesar de esa ley, la 311-14, nunca se ha cumplido, y aquí los funcionarios hacen lo que les da la gana, declaran lo que les da la gana, y los otros se hacen los pentontos y no declaran nada. Entonces ahora se ha decidido, y me parece muy bien, que se empiece a cumplir con lo establecido en esa ley, porque en algún momento tenemos que comenzar. Y esa ley establece que podrían enfrentar incluso juicio político de destitución, entre otras sanciones que, dicho sea de paso, nunca se han aplicado, nunca, a pesar de que su incumplimiento ha sido desde que se aprobó. ¿Y saben qué? Se aprobó hace 10 años, entonces la regla aceptada, desde entonces a la fecha, la regla tolerada, y no la excepción como debería ser siempre, es hacer lo que les da la gana. Precisamente a esos señores legisladores que son los hacedores de leyes. Por eso hemos visto entonces todo este alboroto, todas las excusas que han puesto algunos legisladores para justificar el hecho de no haber presentado
todavía su declaración jurada, que al día de ayer hasta las 6 de la tarde vencía, y que cerca de 89 fueron los que hicieron su declaración. Los otros, supongo yo, que tendrán que asumir las consecuencias, porque la Cámara de Cuentas se ocupó de aclarar que no tiene cambios ni tiene novedades, como han alegado algunos, porque han dicho que hay muchos periquitos, así lo han expresado. Es la misma ley, es el mismo marco jurídico que ustedes mismos aprobaron, porque se aprobó en el Congreso. Lo que pasa es que nunca se ha cumplido. Entonces hoy quienes dicen, no, tenemos que empezar de manera gradual. Bueno, pero si tenemos 10 años donde no se ha aplicado como, entonces yo creo que ahora yo estoy totalmente de acuerdo con que esa ley se aplique tal como está establecido. Entonces esos alegatos que solo han servido para demostrar hasta dónde puede llegar un rechazo que en el caso de los legisladores casi patológico a ese requisito, porque siempre han hecho lo que han querido, pero sobre todo a la transparencia que tiene que normar necesariamente el ejercicio de la función pública. Aquí en 2017 la gente salió a la calle a protestar, y salió a protestar casi como un derecho fundamental, levantando la bandera de no corrupción y de no impunidad. Y eso tiene que ver precisamente con lo que está establecido en esa ley y con la necesidad de que sean declarados los bienes públicos de quienes tienen que asumir, porque tenemos un historial enorme de ladrones, de robo y de gente que van a lucrar del erario desde las funciones públicas. Y como ayer se venció el plazo y la mayoría de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Cuentas, no habían cumplido todavía con ese mandato, bueno, pues entonces yo creo que hay que empezar a preguntarse de nuevo si tiene sentido continuar con la aplicación de una ley de que nosotros somos incapaces de hacer cumplir, de respetar, empezando por los propios legisladores que no se cansan porque parece que no les importa, parece que no les preocupa poner el mal ejemplo. Eso a los legisladores no les da vergüenza y debería darles, porque ellos se supone que son los hacedores de leyes. En esta ocasión no ha sido diferente. Los argumentos, por supuesto, para no haber cumplido con sus declaraciones, yo creo que van de lo ridículo a lo patético, cuando deberían ser los primeros en entender que esa Cámara de Cuentas, que simplemente está cumpliendo con las funciones que le corresponde y como principal órgano de control externo de los recursos públicos, tiene que asegurarse de que lo que se ha declarado se corresponde con la verdad, que tiene un soporte, porque aquí todo el mundo sabe que muchas de esas declaraciones que se han hecho, dizque para cumplir con los requisitos, son una simple relación de los bienes que se piensan robar cuando van a cumplir con algunas funciones, y por supuesto hay excepciones en este caso, y lo que ellos piensan adquirir durante el desempeño en el cargo. Eso es lo que justamente esa Cámara de Cuentas actual quiere cambiar cuando pide a los declarantes tantos papeles, tantos requisitos, y por eso es el pataleo tan ruidoso de los honorables que han devenido en gatos boca arriba. Señores, yo tengo un documento que puso circular, que es una especie de certificación. Aquí está, de Eduardo Estrella, ex senador de la República. Y ahí, en ese documento, el señor Eduardo Estrella habla de que a partir de la instrucción se procedió a la deshabilitación de la cuenta que está asignada para los fines de percibir de la oficina senatorial un monto de 50.830.000 pesos durante el periodo de 4 años que estuvo ocupando una curul. ¿Eso ustedes saben lo que es? Se llama, de manera muy bonita, Fondo de Asistencia Social del Senado de la República, que no es otra cosa que el barrilito, que es algo sucio, ilegal, rastrero. Los legisladores están para hacer leyes, los legisladores están para fiscalizar. Señores, debo decirle que el monto total
el monto total durante el periodo que corresponde a un cuatrienio de un senador, el monto total ronda los 51 millones de pesos. ¿Por qué? Porque ellos reciben mensual 1.059.000 pesos para asistencia social. Asistencia social que ellos simplemente dan a conocer con el dinero de ustedes, con el dinero mío. O sea, ellos van a privar en buenos con lo que nos corresponde y con lo que nos sacan a nosotros de los impuestos que pagamos. Y nosotros, por cada 100 pesos que consumimos, tenemos que dejarle 28 a impuestos internos, que a veces no sabemos ni siquiera si son reportados. Entonces, ese pataleo de los diputados frente a estas disposiciones, que no es otra cosa más que lo que está establecido por ley, señores, son precisamente los hacedores de ley los que están buscando mil excusas para seguir declarando los que declaran lo que les da la gana con una perspectiva de lo que se piensan coger, que es el dinero suyo y es el dinero mío. Y, por supuesto, los otros que simplemente han hecho y han ignorado sus propias leyes. En caso del gobierno, ayer hubo un anuncio de una pequeña reducción en el tamaño del Estado. Algunas instituciones van a ser fusionadas, otras van a absorber a las instituciones más pequeñas, algunas simplemente serán eliminadas, y eso se podría ver quizás como un ahorro de dinero, pero realmente es una reestructuración del gasto para tener más dinero, dicen ellos, para otras cosas, principalmente para el tema de salud y para el tema de seguridad, que es algo que nosotros tenemos pendiente. Y todas esas fusiones y todas esas absorciones que se van a hacer y todas esas eliminaciones bajarían entonces el presupuesto en unos 25.000 millones de pesos, dicen ellos, que tampoco es una cosa del otro mundo, o sea, porque es mucho dinero, pero es apenas un poco más del 10% del déficit fiscal, que es lo que gasta el gobierno por encima de lo que ingresa, y que el año pasado fue de más de 200.000 millones de pesos. El resto del déficit fiscal que hay que reducir son otros 115 o 130 mil millones, 130 mil millones, que vendrían aumentando los ingresos con la reforma fiscal. Es simplemente un paso respecto a lo que se piensa hacer con la propuesta que nos van a hacer completa de reforma fiscal. Ahí se enumeraron otras medidas. Es bueno aclarar que como el 80% de todo esto tiene que pasar por el Congreso, eso no se va a aplicar de una vez. Ya sabemos que aunque el gobierno tiene una amplia mayoría ahí en el Congreso, precisamente parece que el primer contratiempo que tiene hasta el mismo PRM puede un poco virarse si siente que están afectados sus intereses cuando se habla de reducir. Y ahí está. Vemos el caso de los diputados, por ejemplo, que están muy de moda, no solamente con la declaración jurada de bienes, sino que también quieren que sean 20 menos en vez de los 53 menos que propuso el gobierno, y que las provincias con 4 diputados o menos no se toquen. Pero el Ministerio de Administración Pública, veremos cómo creó una comisión, vamos a ver cómo dará forma y cómo va a funcionar todo esto. Pero, señores, de por Dios, es como gatos boca arriba, de manera ridícula, patética y vergonzosa, que están los señores diputados no solamente frente a la reducción de los escaños en esa Cámara, sino, señores, ante la necesidad y la obligación de cumplir con una ley que transparente los bienes con los que ustedes llegan al servicio público, para que después entonces no terminen estafando al Estado. Y de eso nosotros tenemos muchos ejemplos que nos llenan de vergüenza, pero sobre todo que nos llenan de una gran impotencia. Vamos a darle like a esta transmisión y a compartirla. Vamos a seguir avanzando en esta transmisión que hacemos todos los días con mucha responsabilidad, planteando las cosas que creemos, de las que usted puede disentir, que igual la puedes expresar también dejando tus comentarios. Gracias, como siempre, a la farmacia GBC, que mantiene su 20% en todas sus sucursales y en
y aplica para todos los medicamentos sin excusa, porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC 100% dominicana. Suscríbanse, ustedes que son de nuevo ingreso en esta transmisión, para que nos apoyen, hagan sus suscripciones, y si desean hacerlo también a patreon.com/soyvonferreras, estaremos muy agradecidos. Hasta mañana.